Bienvenidos mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor le bendiga grandemente. A usted también, mi amigo, mi amiga, que nos está sintonizando en este programa precioso para la gloria y honra del Señor. Vamos a hablar un tema muy interesante basado en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, los versículos del 12 al 16. Incline su rostro para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdona las deudas a los hombres, el Señor también te va a perdonar a ti. Padre, de usted, oh Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo, lo que en él habitamos. Gracias a Dios por todo. Bendícenos con la palabra. Bendícenos, Dios, en la centralidad de la palabra de Dios. Que tu pueblo sea cristocéntrica en su caminar diario. Bendícenos, Dios, háblanos con su palabra. Su palabra es verdad. Y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Gracias, mi Dios y Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el pastor y la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, ya le estoy recomendando. Tenga siempre un cuaderno, un lapicero, una Biblia que pueda usted leerla. Si sufre con la vista de letra gigante, cómprese una Biblia gigante. Letra grande. Dice Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La carta fue dirigida al pastor de la iglesia. Si una iglesia se vuelve mundana, la culpa es del pastor, porque él es el responsable de la obra. Para un ministro, especialmente para mí como siervo del pastor, el Señor que me pone como pastor, como siervo, debe de ser un privilegio de que el Señor Jesucristo haya confiado en mi persona para que pastoree la iglesia. La iglesia debe de ser santa, piadosa y que viva y dependa de la centralidad de la palabra de Dios. Si el pastor no guía a la iglesia para que sea cristocéntrica, bibliocéntrica, y que dependa de las escrituras sagradas, de la oración y la fe en su caminar diario, entonces la iglesia se va a inclinar hacia lo mundano y va a participar en lo que el mundo hace. Mire, yo puedo hablar con mi palabra 5 o 6 horas o 10, o puedo hablar hasta mañana, pero la idea es Dios quien debe de hablar con su palabra, no el hombre. Y el Señor quiere que tú hables con Él a través de la palabra de Dios, no a través de los sueños, no a través de un orador que me dijo, no me dijo, no, sino Dios tiene que hablarte. Si el predicador predica a Jesucristo, escúchale. Y si no predica a Jesucristo, recházalo. En la iglesia de Pérgamo, el mismo Señor Jesucristo llamó al pastor para que conduzca a los creyentes a que renuncie a su egoísmo y que no dependa de las actividades y fiestas mundanas, a que no dependa del materialismo, del confort y de los placeres del mundo, sino que viva una vida de paz con todos los hombres y la santidad para con su Señor Jesucristo. La iglesia debe de vivir y concentrarse en todo momento
en el cielo y en el reino de Dios y su justicia. Debe de evangelizar a los inconversos. Debe de ser capacitado en la buena enseñanza en las escrituras sagradas y dedicarse a la oración y la fe, buscando siempre la voluntad de Dios, siempre buscando la voluntad de Dios y su santidad en su vivir diario. Solo entonces, escucha bien, vivirá en paz con Dios y con su prójimo. La iglesia de Pérgamo permitió que el mundo ingresara y la llevara, ¿no? O lo llevó a que sea corrupta y cometió un delito muy grave contra el Señor Jesucristo. El asunto es tan serio, que el mismo Señor Jesucristo les envió un mensaje que se describe a sí mismo como el que tiene la espada de dos filos en su boca. La palabra de Dios es filosa y cortará el corazón más mundano y endurecido como la piedra. Es la palabra que convencerá a los mundanos a que renuncie a sus pecados e iniquidades, porque hará un gran corte con precisión, separando al pecador de su pecado. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Es una espada tan poderosa que declara la ley de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios para los que se separan del mundo y sigue con fidelidad a su Cristo, con amor. Vamos a ver texto bíblico que te va a hablar a ti, a mí, a todos nosotros. El Señor nos va a ministrar con su palabra. Porque si tú dependes de la palabra de Dios, en todo momento, nunca vas a fallar. Esfuérzate y sé valiente. Que nunca se desvíe de ti la palabra de Dios, ni a la izquierda ni a la derecha. Hay que estar siempre meditando la palabra de Dios. En Efesios 6, 16 al 18 dice así. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, 16 al 18. Dice, sobre todo, Efesios 6, 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, las acusaciones satánicas. El acusador te va a hablar en tu conciencia, en tu mente, de día y de noche. Te habla cuando te acuestas, te habla cuando te levantas, te habla cuando estás en la cocina, te habla cuando estás trabajando, te habla cuando estás en la calle. Es decir, te habla de modo permanente, continuo el acusador, y tú tienes que ignorarlo. Por eso dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo no sé si tú estarás orando al Señor por el pueblo del Señor, por el gobierno, por la iglesia, por los pastores, por las personas en necesidad. Tienes que orar en todo tiempo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 7 al 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 al 8 dice así. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando dice misterio es una revelación divina. Satanás está haciendo algo oculto, a escondida, está trabajando. Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dios te revela lo que él está haciendo a escondida. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando de la iglesia de Jesucristo en el rapto de la iglesia. El 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando aquí, ¿no? Que la iglesia va a ser evacuada. Estaba viendo por internet
a un predicador evangelista, David Diamond, Diamond, sí. Él es de origen judío. Y él levantaba una crítica, una queja muy fuerte contra el pastor Dante Gebel. Decía que él no es pastor. Y él presentaba su queja de la siguiente manera: se estaba burlando del predicador Gigi Ávila, que durante 50 años estuvo en el ministerio, ya falleció, ya está en la presencia del Señor. Y este Dante Gebel comenzó a burlarse de este pastor, comenzó a imitarlo a este pastor, porque Gigi Ávila hablaba del arrebatamiento de la iglesia. Y este personaje decía, Daimon, que no cree en el arrebatamiento de la iglesia porque no quiere que venga el Señor todavía, porque él sigue evangelizando y sigue salvando almas. Y comparó, pues, cuando uno habla del arrebatamiento de la iglesia, a los predicadores los comparó que se está salvando y los niños se están muriendo del barco Titanic. Y decía, ¿no?, que las ratas se están salvando. Comparaba, ¿no?, a los predicadores ociosos como ratas. Y el pastor se quejaba fuertemente, le decía a este señor: usted no es pastor, usted no es pastor, porque el que ama la venida del Señor, él es bienaventurado. Y nosotros amamos la venida del Señor. Y aparte de eso, vi varios predicadores que negaba el arrebatamiento de la iglesia. Uno de ellos es, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, ya me voy a recordar ya. Pero es muy conocido, que se para riendo, la gente se para cayendo de espalda, botando espuma. La cuestión es de que la burla es muy fuerte. Y Pedro dice: en los postreros tiempos habrá burladores. Pero yo pienso personalmente que el arrebatamiento de la iglesia es el corazón del Nuevo Testamento. Porque el Señor nos prometió que Él iba a venir. El pastor también de origen judío, creo que Gary Lee, estaba hablando, esta noticia yo la escuché en la CNN en español, de que Israel ya prácticamente está en conversaciones muy adelantadas para firmar la paz entre los árabes y el pueblo de Israel. Y están de acuerdo. Y esto es uno de los eventos históricos, proféticos, la más esperada por el mundo entero. Es decir, la firma entre Israel y el pueblo judío, que ya se va a realizar en cualquier momento. Y esto habla ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo muy interesante, que habla de la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel ya es una nación, ya está firmando el pacto, como habla pues en el libro de Daniel 9:27. En cualquier momento la iglesia va a ser evacuada. De ahí que en Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierna los pensamientos de las intenciones del hombre. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que divide el alma del espíritu. En Apocalipsis 1:16 dice, Apocalipsis 1:16, ya lo tiene, Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa la espada de su boca? Es el poder y el juicio de su palabra. Los creyentes de la iglesia de Pérgamo eran perseguidos, torturados y asesinados por su fe en el Señor Jesucristo.
Algunas de las autoridades del gobierno estaban obrando mal en usar su autoridad para perseguir y asesinar a personas inocentes por su fe. La ciudad de Pérgamo obligaba a los ciudadanos que hiciera un voto solemne una vez al año, declarando públicamente que el César es el Señor. Y si no lo hacía, lo tomaba esto como una traición al César y era un delito según la ley. Los creyentes de Pérgamo se negaron a hacerlo porque sabían que solo el Señor Jesucristo era el Señor. El Señor Jesucristo está expresando que el poder de su palabra es mucho más grande y poderosa. El Señor Jesucristo tiene el poder de la vida y de la muerte sobre todos los hombres. En conclusión, Él puede declarar la palabra y quitar la vida de cualquier persona. Entonces, todos los hombres deben de seguir este camino. Y si lo hacen, han elegido el mejor camino. Y el que no lo hace, entonces tomó otro camino. Yo te recomiendo que siga la palabra de Dios. Ya vamos a ver. Dios no te falla. Él cumple su promesa. Él te bendice. Y tú vas a prosperar, vas a tener éxito. En Jesucristo se cumplirán todos tus propósitos, tus metas, tus planes. De ahí que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, le habla a la iglesia. Le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. En Proverbios capítulo 14, 12, vamos a Proverbios 14. Está un libro después del Salmo. Proverbios capítulo 12. En el libro de Proverbios capítulo 12 la palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. El único camino que nos llevará a Dios es Jesucristo. Vamos a ver en Juan 14, capítulo 14, versículo 4 al 6. Juan 14, versículo 4 al 6 dice así: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mire, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escucha bien lo que estoy hablando, ¿eh? Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así está escrito. Ahora, ¿por qué una iglesia debe de vivir la centralidad de la palabra de Dios, bibliocéntrica, y ser cristocéntrica? Esta semana, o la semana pasada, me llamó la atención bastante. Usted puede verlo en YouTube. Usted puede programar, si desea, en YouTube la opinión del Papa Francisco acerca de Jesús y las opiniones de uno de los pastores más conocidos en toda Sudamérica, del movimiento misionero mundial, Rodolfo González. Escuche bien. Primero vamos a hablar del Papa Francisco, ¿no? Cuando le pide su opinión acerca de Jesús, y él dice: Jesús no es Dios. Escuche bien, puede usted verlo, no estoy inventando. Jesús no es Dios. De que el fracaso más grande de Jesús es la cruz. Él es un hombre como cualquier hombre. Se cansa, ¿no? Se siente triste, etc. Pero Jesucristo no es Dios. Y eso no es nada. Estaba viendo también otro programa donde los pastores estaban debatiendo sobre la opinión y sobre la prédica de Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial, que decía que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios. Ahora, vamos a ver estos tiempos, porque hay una blasfemia, una apostasía generalizada en estos tiempos peligrosos. Se está levantando con doctrina de demonios, se está levantando hombre perverso
que niega la divinidad de Jesucristo, niega la divinidad de Jesucristo, son tiempos bíblicos, tiempos bíblicos. Imagínense la paz con Israel que se está firmando ya la semana pasada y esta semana sigue ya viendo las conclusiones. La negación ya se abre abiertamente, la religión oficial, de que Jesús no es Dios. Y uno de los pastores de más de renombre, ¿no? en el Perú y en otros países, ¿no? Que está negando del movimiento misionero mundial que Jesús no es Dios, que Jesús no es Dios. Está hablando igual que los testigos de Jehová, está hablando igualito. Vamos a ver en Hechos 4:12. Vea usted Hechos capítulo 4, versículo 4 al 12. Hechos 4, versículo 4 al 12, dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, escuche bien, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escúcheme bien. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Decir que Jesucristo no es Dios, o que Jesús es uno y Cristo es otro, esa es la doctrina de los gnósticos de los tiempos de Juan. Y esto es satánico. Por eso Juan, en 1 Juan dice: probad los espíritus si son de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, es del anticristo. Y hoy están hablando insistentemente de que Jesús no es Dios. Está hablando de que Jesús es uno y Cristo es otro. Aquí está hablando de Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Por eso la Escritura sigue hablando de Jesucristo, de la sanidad que recibe este hombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. En Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata, escuche bien, ¿no?, de que hoy hay otro argumento, ¿no? Aquí Pedro está hablando, escúcheme bien, le estaba prohibiendo que no vaya a enseñar en el nombre de Jesús o que no mencione ese nombre. Debe borrarlo del mapa. Entonces Pedro le dice: usted no manda eso. Dígame, ¿no es necesario primero obedecer a Dios antes que a ustedes? Uno no puede usar este argumento en otros asuntos. ¿Por qué? Porque aquí le estaba prohibiendo que enseñase en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo
prometió a los creyentes el protegerlos en todo momento hasta el fin de los tiempos. La palabra del Señor debe de llenarnos completamente, absolutamente a nosotros. El apóstol Pablo nos dice que seamos llenos de la palabra de Cristo, llenos de la palabra de Cristo. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos fortalece, nos libra y nos salva. La palabra del Señor Jesucristo en nosotros nos va perfeccionando cada día más y más hasta el día del Señor Jesucristo. El que empezó la buena obra en nosotros nos va a perfeccionar con su palabra cada día más y más. Observe lo que dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, versículo 13, luego 16. Filipenses, vamos, Filipenses, bueno que lo tenga, anótelo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 al 16. ¿Qué dice el versículo 13? Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, de Filipenses pasa a Colosenses. Colosenses 2, versículo 9 al 10 dice así: porque en él habita, o sea, en Jesucristo, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Si estos señores dicen que Jesús no es Dios, si otros hablan, Jesús está blasfemando el nombre de Jesús. En cambio, en Colosenses dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios. Y vosotros estáis completos en él. En Colosenses 3:16, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que dice? La palabra de Cristo more. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 10. 2 Corintios 2, 1, 10. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículo 10. 2 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice así: el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos, y que aún nos librará de tan gran muerte. Vamos a ver en 2 Timoteo 4, 18, 2 Timoteo 4, 18, 2 Timoteo 4, 18, ¿qué dice la palabra de Dios? 2 Timoteo 4, 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14, 15. Mira, nadie te mueva del cristocentrismo. Que nadie te mueva de la centralidad de la palabra de Dios. Créame, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. En el mundo estaba y por él fue hecho el mundo, y el mundo no le conoció. Por eso los mundanos niegan a Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí está Anás, Caifás. Hasta ahora hay muchas personas que niegan a Jesucristo. ¿Ah? Dicen que son de él, pero lo niega. Y en Hebreos 2, 14, 15, mira lo que habla. Jesucristo, Dios vino como un auténtico ser humano, pero era Dios verdadero, tenía dos naturalezas, la divina y la humana. La humana porque él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. La divina porque él nos salva, solo Cristo salva y Cristo viene otra vez. En Hebreos 2, 14, 15 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, somos seres humanos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él también participó de lo mismo. El verbo se hizo carne. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo.
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él no es Dios, Él se muere. Claro que tenía que morir. A Jesucristo lo mataron. Una lanza le atravesó el corazón. No solamente los clavos atravesaron sus manos y sus pies. También una lanza, una jabalina le atravesó el corazón. Y Él murió. Escúcheme bien. Pero cuando Él murió, descendió a los lugares más bajos. Y el diablo estaba ahí. Era el señor de la muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, le quitó las llaves. Al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Por eso Él bajó abajo. Ahora, por eso dice, ¿no? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ahora, el señor de la vida y de la muerte es Jesucristo. En Apocalipsis 2:16, por eso a la iglesia de Pérgamo le está llamando al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, mira cómo la iglesia de Pérgamo, ¿no? Cómo era al comienzo. Yo conozco tus obras, le dice el Señor, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia era leal al Señor Jesucristo a pesar de la situación en que vivía y a su entorno. La iglesia de Pérgamo estaba establecida en la mundanalidad, a los placeres y a las comodidades del mundo. El Señor Jesucristo se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. A pesar de esto, los creyentes que se rehusaron a negar el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ellos rechazaron, escuche bien, la religión del Estado, que adoraba al César como su señor. La iglesia se mantenía muy pegado al único nombre que podía salvarlo, el nombre del Señor Jesucristo. Mire, hoy el nuevo orden mundial ya se está gestando y quiere que el Estado sea su Dios, su Señor, como el César, igualito. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús estaba en el juicio político frente a Pilato? Juicio político. El Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, de nosotros también habla Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre sus hijos, los creyentes, la iglesia? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Pablo en Colosenses busca las cosas de arriba, donde está Cristo. No el mundo, no la tierra. Ya la próxima semana vamos a hablar acerca de este personaje siniestro. Cómo está preparando el nuevo orden mundial. Cómo se está preparando. De ahí que el Señor Jesucristo, ¿no?, se refiere a la ciudad como el lugar donde mora Satanás. Pero mire, con valentía Cristo, mira la advertencia que te hace. Mateo capítulo 10, versículo 32, 33. Tú tienes que ser valiente. Mateo 10, 32, 33. Ya lo tiene. Mateo capítulo 10, versículo 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy el ser humano está negando que Jesucristo es Dios. Lo está negando. Así, abiertamente. En Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice? Marcos 8, 38. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a Lucas 12, 8. Lucas capítulo 12, versículo 8. Ya lo tiene Lucas 12, 8. ¿Qué dice la palabra? Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ahí pues, escuche bien, Dios te va a dar algo poderoso, el apóstol Pablo, y este pasaje para ti.
Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. Romanos 10, capítulo 10, versículo 8 al 11. ¿Qué dice en Romanos 10, 8 al 11? Y esto es para ti, tú vas a repetir. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando Kyrios, está hablando que es Dios, Jesucristo es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No te avergüences de Jesucristo. Él es Dios verdadero. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, esto va para estos señores religiosos del movimiento misionero mundial y de la religión estatal. ¿Qué dice Filipenses 2, capítulo 2, versículos 9 al 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor es Kyrio, es título divino, es Dios, es Jehová. Es el Señor para la gloria de Dios Padre. No te olvides, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuidado con negar el nombre de Jesús. No interesa a los oradores, sea quien sea. Jesucristo es Dios. Se acabó. En 2 de Timoteo 2:12, mira lo que dice. 2 de Timoteo 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Tú lo niegas, Él también te niega. No te olvides, Jesús es Dios. Vino como hombre verdadero para morir, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también es Dios verdadero, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecado. Y Jesús le dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí no morirá. En Juan capítulo 8, escucha bien, del versículo 58, ¿qué es lo que pasó? Porque los judíos le habían dicho, tú no tienes aún 50 años, ¿has visto a Dios? Jesús le dice, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día. Lo vio y se alegró. Ellos tomaron piedra para matarlo. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Sencillamente Jesús dijo lo siguiente, ¿no? Yo soy Dios, le dijo. Yo soy Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Escúcheme bien, ¿no? En la Trinidad hay tres personas distintas. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y Jesucristo es Dios verdadero. El Espíritu Santo es Dios verdadero. El Padre es Dios verdadero. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Ahora, ¿por qué uno debe de creer esto? Porque en 1 Juan capítulo 2, versículo 22-23. Lee todo. 1 Juan, aquí terminamos. Capítulo 2, versículo 22-23. 1 Juan, capítulo 2, versículo 22-23. Yo sé que algunos hermanos están temblando por la palabra fuerte que está hablando el pastor. Usted lo puede investigar. Tú tienes YouTube, programa la opinión del Papa Francisco acerca de quién es Jesús. Pon Movimiento Misionero Mundial, ¿no? Opinión sobre quién es Jesús. Escúchame bien.
Si tú piensas, ¿no?, que yo estoy hablando mal de Dante Gabriel, busca a David Diamond, la opinión de lo que sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ah? Él se burlaba de Gigi Ávila, con más de 50 años de ministerio. Escúchame bien. Y David Diamond le dijo, tú no le piensas en los talones, le dijo a este hombre. Y tampoco, digo, tú ni pastor eres, tú eres un orador nada más que habla esto, lo otro, aquello. Pero la doctrina de la iglesia, del Nuevo Testamento, es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Pero cuando uno niega, no solamente el arrebatamiento, niega también como que Jesús, escuche, no es Dios. ¿Ah? Mira lo que dice 1 de Juan 2, 22, 23. No tengas miedo, lea la Biblia. Por eso tu pastor siempre te lleva a la centralidad de la palabra de Dios. Él te explica la Biblia. ¿Qué dice 1 de Juan 2, 22, 23? Capítulo 2, 22, 23. ¿Quién es el mentiroso? ¿Ah? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, Jesús es Dios. ¿Quién es el mentiroso? Que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué en este tiempo se le ocurre pisotear al Señor Jesucristo? ¿Por qué se le ocurre pisotear? ¿Por qué se le ocurre negar su divinidad? Abre bien los ojos. Observa bien lo que está pasando en el Medio Oriente. Ya prácticamente está firmando la paz entre Israel y los pueblos árabes. Y como todas las religiones, la más grande, dice Jesús no es Dios. Y también del pueblo evangélico, algunas voces están hablando que Jesús no es Dios y que no hay arrebatamiento. No hay arrebatamiento. Pero la cuestión es, escúcheme bien, vive la centralidad de la palabra de Dios. No le escuche a este hombre. No le escuche a ninguno de ellos. Jesucristo es Dios. Sí hay un arrebatamiento. Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez. Y Jesús dice, Pablo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo. Si tu papá, o tu mamá, o tu hijo, o tu hija, o un familiar, tu abuelito, han fallecido, ellos resucitan primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nos va a dar un cuerpo físico glorificado. Ellos también van a tener un cuerpo físico glorificado. Y vamos a estar con el Señor. La reunión es en el aire, en las nubes. Y de ahí vamos a la casa del Padre, para la gloria y honra de Dios. Repita, Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ah? Nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Mira, la palabra Cristo sencillamente significa el ungido, el Mesías. Y la palabra Jesús, el Salvador. ¿Ah? Pero no son dos personas diferentes, sino Jesús y Cristo, porque Cristo es el ungido, es uno solo. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo tomó tu enfermedad, mi enfermedad, tus pecados, mis pecados, lo llevó a la cruz del Calvario. Y gracias a Jesucristo tenemos vida eterna. La gloria sea al Señor. Amén. Inclina tu rostro y dile, Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Va para usted, si usted escucha por primera vez, dile así, Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados, mis debilidades, en palabra, pensamientos y hechos. Perdóname, Dios, por la inmoralidad sexual, por la amargura, el resentimiento, el odio, la venganza, la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Perdóname también por no haber glorificado a mi Señor Jesucristo. Perdona mis pecados, límpiame, lávame con la sangre poderosa de Jesucristo, todos mis pecados, límpialo. Señor Jesucristo, abro mi corazón, entre usted, mi Señor Jesús, y siéntese en el trono de mi corazón, mi amado Jesús de Nazaret. Usted, mi Señor Jesucristo, yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
La gloria sea para usted. En Jesucristo, amén. Pero tú, mi amado hermano, hermana que me estás escuchando, ya has oído lo que te estoy hablando. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. En tiempos peligrosos. Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede venir en cualquier momento. La señal es para Israel. La última señal ya lo tiene Israel. ¿Por qué? Porque ya va a firmar la paz. Y es algo muy importante para el pueblo de Israel. Pero también hay personajes siniestros que están negando que Jesús es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La gloria sea para el Señor. Muy bien, entonces dile así: perdona mis pecados, mis debilidades. Perdona por no ser valiente, Señor. A partir de hoy viviré la centralidad de la palabra de Dios. Voy a ser cristocéntrico. Señor Jesucristo, restáurame, ayúdame a declarar el nombre de Jesús, nombre que se nombra por arriba de todo nombre. Jesucristo es Dios, y en su nombre todas rodillas están dobladas, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas, lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias a Dios, dile gracias, en el nombre de Jesús, mi Dios, a mí, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.